Bueno, seguimos aquí en La Buena Yunta, son las 7:06 de la tarde, una tarde bastante calurosa, bueno, en realidad ya desde hace varios días y sobre todo preocupa también muchísimo este tema de que no llueve. En el domingo yo salí un rato para irme al supermercado para hacer las compras de la semana y de verdad parecía el lejano oeste. Viste Sí, así, no había nadie en la nadie. calle Sí. y todo humaré, todo humo, así, Para mí era un desolado, episodio de Walking miedo Dead, era. ¿viste? Algún Sí. episodio de alguna película o alguna serie posapocalíptica era. Pasaba así la bola de heno. No había nadie en la Sí, calle, todo esa estaba onda. gris. Terrible, Sí, terrible. terrible. Bueno, le decíamos que íbamos a contactarnos también con Ana Valdés, que, bueno, ella forma parte también de un sindicato y escuchar un poco también, obviamente, la voz de las mujeres trabajadoras y en relación a un posicionamiento que quitaron ayer desde varios sindicatos en relación a estas medidas que se han tomado para evitar justamente la propagación de la pandemia. Hola Ana, ¿cómo estás? Te saludan Noelia Díaz, Airín Sarta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Airín? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Noé? Todo bien aquí haciendo el programa y tratando un poco también de dar un poco de luz sobre algunas cuestiones bueno, que están, Hay digamos, buena yunta. sí, polulando en las redes sociales. Ustedes, bueno, ayer en realidad los sindicatos, yo también formo parte de un sindicato, ya digo usted porque ahora huevo, estoy acá en la radio, pero nada, me Sí. incluyo también dentro de en los trabajadores y las trabajadoras organizadas, sacaban como un comunicado en relación a esto que tiene que ver con la pandemia y estas medidas de aislamiento, de restricción. Comentarnos un poco al respecto, Ana. Bueno, primero que nada, que este es un espacio que estamos articulando hace bastante tiempo, que es un camino del año pasado, en realidad, que es un camino a una sola central. Y hay varias organizaciones, centrales obreras, que se membraron de otras centrales y demás, que lo que estamos tratando es de aglutinarnos en una sola central. Bueno, y este espacio ha tenido varias movidas, marchamos todas juntas en el 8M, por ejemplo. Sí. Y bueno, y parte de esa dinámica y de ese espacio, bueno, es hablar un poco de esta situación que estamos teniendo, en donde creemos que el gobierno se tiene que hacer cargo con una serie de medidas. Creemos que tiene que haber un compromiso de los sectores empresariales, que no de vuelta sea cortar por el trabajador, porque eso va a implicar otro tipo de problemas. Sí. Le pedimos una serie de medidas al gobierno y le pedimos que hablen con nosotros, no que hablen de dar créditos a empresarios que están echando gente, por ejemplo, ¿verdad? En medio de este contexto, y que se tomen varias medidas. Por ejemplo, el gobierno primeramente había anunciado que iba a dar un crédito con un plazo de 3 meses de gracia, y eso medio que nos sirve en este momento, porque si vos sos un profita, que es el 30% de la fuerza de trabajo, que ahora le llaman, que es la población económicamente activa, resulta ser de que esa gente va a tener 60 días donde no va a tener ingresos, ¿verdad? Donde no va a poder trabajar. Entonces, que ya tiene créditos hoy por hoy, ¿y cómo se va a hacer cargo de los créditos que tiene hoy por hoy? No puede hacerse cargo. Entonces, tiene que haber una medida del Banco Central donde no es que me otorgue créditos, sino que con lo que tengo ahora no me obliguen a pagar, que hay posibilidades materiales y que se han hecho en momentos de crisis en otros países, o se han hecho para salvar los bancos. Por ejemplo, en Europa se hizo eso cuando se salvaban los bancos hace 10 años atrás, en la gran crisis económica de los bancos, ¿verdad? O sea, hay posibilidades de hacer, a eso es lo que nos referimos, ¿verdad? Entonces, lo que se pide es, primero que nada, nosotros tenemos una serie de sindicatos que, como vos sabés, Noelia, Sí. conseguir el reconocimiento de la comisión directiva es la primera traba que tenés cuando te organizas. Sí. Y en realidad te llaman porque acá no me pusiste la coma y no es claro si votaste o si el voto fue secreto o no. Digo un ejemplo que fue el caso de la Secretaría de la Niñez. Sí. Y así miles y miles y miles de casos que tenemos los trabajadores, que nos contamos. O sea, cuando los sindicatos son de trabajadores, cuando en realidad no hay ningún tipo de acuerdo con absolutamente nadie, mínimo, en el mejor de los casos, un reconocimiento tarda 6 meses. Ujú. Mínimo, eso es Mínimo. así. Sí, mínimo, no. Eso para empezar. Y tenemos encima lo agravante de todo esto, que durante el gobierno de Cartes había directamente una orden
de que no salgan los sindicatos. Entonces, hay algunos que más salía uno de vez en cuando, pero hay gente que estuvo 2 años atrás de sus papeles y nunca salió del reconocimiento de su comisión directiva. Ana, si es que a ustedes hoy, por ejemplo, o mañana, no sé, el gobierno les dice para sentarse a conversar y pensar justamente en medidas para dar salidas a lo que podría acarrear, digamos, todo todo esto que tiene que ver con la pandemia, aislarse, no salir o salir lo menos posible, ¿cuáles, digamos, serían las 3 principales cosas que ustedes propondrían para discutir en esa mesa y que se pueda efectivamente llevar a cabo? Antes de que se empiece a discutir, nosotros queremos 2 cosas. Queremos fueros laborales por 180 días. Sí. O sea, foros laborales no es solamente sindicales, sino foros laborales a todas las personas que están trabajando asalariadamente, que hoy en día por 180 días no se les pide a nadie. ¿Verdad? Porque a usted, cuando se anunció esto como una medida de presión, dijeron que iban a empezar a despedir gente ya justamente esta cadena de restaurantes de Asunción. Claro. Y este no es el camino, porque eso va a agravar aún más la situación, va a hacer que no exista circulante de dinero y va a empeorar las cuestiones. Personas que tienen un mínimo de seguridad, un seguro de salud, un seguro por en caso de que tenga algún tipo de accidente, si una persona fallece para hacerse cargo de su familia, va a estar totalmente expuesta. Desprotegida. De esta manera garantizamos que si a una persona se enferma de coronavirus, de lo que sea, porque acá tenemos 3 enfermedades graves circulando, la influenza, el coronavirus y el dengue, que también está matando gente, circulando al mismo tiempo. O sea, acá hay trabajadores que se pueden morir y que si no tienen seguro social no tienen forma de que su familia quede protegida si les pasa algo, ¿verdad? Por eso los 180 días son fundamentales para nosotros, para empezar a hablar. Y lo otro es que todas estas organizaciones que me tienen sus documentos y están pendientes, salgan en la brevedad posible para poder ser los contralores de esto. Y ahí sí empezar a tomar medidas para los diferentes actores. Nosotros somos conscientes que nosotros no le podemos pedir a una persona que tiene 1 o 2 empleados, que es la que mayormente da trabajo en nuestro país, que se haga cargo cuando no está vendiendo nada. Claro. O sea, nosotros somos conscientes de eso. Pero finalmente las medidas que está anunciando el gobierno son específicamente para darle trabajo, para darle crédito a esa gente que gana muchísimo dinero, que es la que despide, que es como la gente del transporte, que no cumple las reglas, que son los que tienen precarizados a sus trabajadores. O sea, otra vez al mismo grupo de gente que sigue violando las leyes laborales y que sigue no redistribuyendo ese dinero. Nosotros necesitamos que exista un circulante de dinero en este momento y estas son medidas extremadamente capitalistas. Acá no estamos hablando de medidas que no sean capitalistas, son extremadamente capitalistas las medidas que estamos pidiendo. Y por otro lado tenemos un grupo de la población que es muy grave, que vive el día a día, que es casi la misma cantidad de gente asalariada que está trabajando, que tiene IPS, y casi la misma cantidad de gente que no tiene ningún tipo de seguridad de nada y trabaja por su cuenta, ¿verdad? Entonces necesitamos también tomar medidas para que esta gente tenga la posibilidad de seguir manteniendo sus ingresos. Y ahí hablamos de subsidios. Primero está el tema de los créditos para este sector, no para los grandes empresarios que viven robándonos hace un montón de tiempo con esto. Necesitamos un montón de medidas que tengan que ver de subsidio para esta gente que trabaja por su cuenta y para las pymes, que son en realidad las que sostienen la economía de nuestro país, ¿verdad? Y evitar estas medidas populistas que han venido dando de donar el salario. O sea, esto deja en evidencia que nosotros necesitamos políticas públicas y políticas sociales integrales. Porque nosotros estamos cerrando la frontera antes que los demás países, porque nuestro sistema de salud es lamentable. Sí. Y no tenemos terapia intensiva en este momento y no vamos a tener cómo responder a cierto tipo de cuestiones. En IPS muchas de las veces los médicos dicen, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener que elegir entre uno y otro. Estamos hablando de la situación actual. Imagínate en una situación donde vos sabés que van a aumentar tus casos de terapia intensiva. Y el otro caso es el de los médicos, el del personal de blanco, que no es solamente los médicos. Enfermeras, claro. La enfermera es el personal de limpieza, que está total y absolutamente fuerte. Porque los médicos, decimos las médicas y las enfermeras, que en su mayoría son mujeres,
están terriblemente expuestas, ¿verdad? Terriblemente expuestas. De hecho, por ejemplo, si hay un tipo de mascarilla de protección, ¿a quién se le prioriza? A el médico. Y en ese orden, el médico. Sí. Después viene la médica y después vienen las enfermeras y los enfermeros, ¿verdad? Y el personal de limpieza directamente es invisible en el sistema de salud, ¿verdad? Y es un personal sumamente importante porque es uno de los que controla la propagación del virus. Si ellas no están trabajando correctamente, si ellas no tienen una forma en la cual, en vez de salir a la calle, a mandar a los militares, a salir a controlar, ¿a quién están controlando? A la gente pobre otra vez de vuelta, que está en la calle, que está en la esquina de su casa, que está jugando vóley de manera represiva. Esos militares tendrían que salir a llevar a la gente a sus puestos de trabajo y ver de que lleguen a su casa. Ana, sí, en una cosita, en relación a estas propuestas que se tienen, que bueno, que se están pensando en relación a dar salida, digamos, para que, bueno, después de esta pandemia vivamos mínimamente con dignidad. Ustedes quitaron este posicionamiento, pero se presentó, digamos, también, digamos, oficialmente como alguna nota para acercarse, por lo menos a través del Ministerio del Trabajo y armar una mesa. Se ha presentado una nota y se está pidiendo otra vez, estamos pidiendo, digamos, metiendo varias notas por cada central para poder ser interlocutores válidos en este momento y que hablen con nosotros, ¿verdad? Claro. Que no hablen con las patronales ni que se tomen decisiones. Que no hablen solamente con la UIP. Exactamente, sí. O que hablen directamente con Felipe, que ya sabemos, sí, digamos, el desastre que ha hecho en el CONACYT, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros estar con una persona que ante medidas sociales, como Felipe se manifestó con el tema de la ley de la lactancia, empezó a decir que iba a despedir gente. Claro. O sea, nosotros no podemos tener ese tipo de interlocutores, porque ese camino nos va a necesariamente llevar a más miseria. Sí. Y lo que tenemos que tratar es de salir todos adelante, porque si a todos nos va mal, le va a ir mal a ellos también. Tienen que terminar también de entender, digamos, de alguna manera, las patronales que tienen una mirada muy arcaica sobre los negocios, sobre la forma de manejarse con la gente, que ese camino ya terminó en el mundo, no sirvió y no sirve. O sea, hay que empezar a tratar a la gente como personas. Exacto. No somos animales los trabajadores, ¿verdad? Y los trabajadores de prensa en particular, que hoy, por ejemplo, estuvieron expuestos a gente que viene con una prepotencia muy grande. Así mismo. Los demás sí, nosotros no. Sí. Es lo mismo de sacar militares a la calle. ¿Sacar militares a la calle para qué? Para una cuestión represiva, para eso no nos sirve. Nosotros necesitamos, y por eso nosotros también fuimos muy claros en este tema de la solidaridad, ¿verdad? O sea, nosotros acá no estamos diciendo ustedes son bandidos, puercos, terribles, espantosos. No, acá tenemos que poner todos de nuestra parte. Ustedes también, ¿verdad? Exacto. O sea, el gobierno debe proveer y los empresarios deben entender que acá, si no nos ponemos las pilas, se va a la China el país, ¿verdad? Exacto. No, perdón. Justo China. Justo China. Irene tiene una consultita también para vos, Ana. Espera que me estoy acomodando. ¿Me escuchas? Sí. Hola, Irene, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Somos colegas con Ana. Felicidades. Ana, yo te quería preguntar, sobre todo para que le puedas decir a nuestra audiencia si conocen algún caso. Yo estuve leyendo mucho en Twitter de muchas denuncias de trabajadoras y de trabajadores que ponen, por ejemplo, en mi empresa nos están amenazando con esto, nos dijeron que no viniéramos, no nos van a pagar. ¿A quién pueden denunciar? ¿A quién pueden acudir para hacer estas denuncias? Ese fue el tema. Primero, si hay sindicatos, los sindicatos. Y si no, tenemos las centrales. Y aunque no hayan firmado el comunicado otras centrales, podemos hablar de algunas centrales con las que sí se puede trabajar. Con la CUT-A, que no firmó el comunicado, pero sí algunos de sus sindicatos, con la CCT, con UNTE, con CLATE, que pueden hablar. Digo estas centrales porque son los lugares donde vos podés tener fuerza para no exponerte, porque si el trabajador va solo por su cuenta a reclamar, se expone ante el Ministerio del Trabajo son los que están dando las informaciones a las patronales y después son despedidas las personas, ¿verdad? O sea, es importante que la gente sepa que puede acudir a los sindicatos más allá de que salga sindicalizado o no. Las centrales.
Y a las centrales obreras. para que los respalden en una denuncia y no se vayan Claro. solos ante el ministerio a presentar esa denuncia laboral. Nosotros estamos tratando de juntar a la gente y decirle vamos desde la central, de la central donde estamos, a llevar los casos al ministerio. Y sobre todo es ir nosotros respaldados también con una documentación para la negociación. Un caso que salió estos días es el tema de las vacaciones, que la propia Sí. señora Barcigalupo empezó a decir que pues, eso no puede ser. Vacaciones son vacaciones y epidemia es epidemia. Son Claro. dos cosas absolutamente diferentes, ¿verdad? Así que no puede ser. Ahora, si vos me decís, en el caso de las MIPYMES, vamos a ver equilibrar, ok, sentémonos a negociar. ¿Qué van a poner? Pero no a grandes empresas que pretenden usar este periodo para sus propias vacaciones, ¿verdad? Claro. O sea, son cosas, yo creo que son cosas total y absolutamente diferentes, ¿verdad? Genial. Genial. Oye, yo hoy salgo de vacaciones no me voy a ningún lado. Absolutamente, ni a ver a un pariente ni a un vecino. Claro, claro. Además, igual también hay gente que tiene planeado que no tenía y que se queda sin la remuneración de estos días, que es lo que creo que es la principal denuncia ahora mismo. Que le Esa dicen es la que no vaya a principal trabajar, pero le Por descuentan. eso es que pedimos los foros laborales. Por Sí, eso es también. muy importante el tema de los foros laborales. Y si vos no tenés cómo pagar porque sos una MIPYME y dependes de la circulación, veamos soluciones para este sector. Y no créditos a pagar en 180 días. No me obliga a pagar el crédito que hoy tengo porque no tengo dónde pagar, y si me vas a dar algo, tiene que ser por lo menos de acá a un año, que es un poco lo que plantearon también las personas que viajan al campo, que venían pidiendo los subsidios y demás, ¿verdad? Que venían planteando, o sea, yo no voy a tener la posibilidad de recuperarme. Pero tenemos demasiada gente en nuestro país en un nivel de vulnerabilidad terrible que va a pasar a ser pobre o pobre extrema después de esto. Si no tomamos conciencia y medida entre todos, no es solamente quedarte en tu casa, son medidas eficaces y eficientes para que la pobreza no aumente más de lo que ya Y además para estamos, poder ¿verdad? sostener las restricciones, porque igual si no hay dinero circulante no podemos sostener las medidas. La gente se va a ver obligada a salir de su mismo. casa para trabajar, A algo, sí, primero a trabajar y si no a robar. a robar. O sea, Claro. si no a saquear supermercados, sino, o sea, eso es así, creo que hay que hablar en esos términos para que podamos ser conscientes. Y hay muchas medidas que se pueden tomar que no van a ser un sacrificio para el Estado, o sea, y por favor, fuerte y firme con este tema de la donación de los salarios de los parlamentarios, que es Claro, nada que ver. de un populismo barato, terrible y Que que es usado a realmente su favor. ofensivo, ¿verdad? Es muy Muchísimas ofensivo. gracias, Ana, por toda la información que nos estás dando. Vamos a publicar ahora en el Twitter lo que nos decís para las denuncias y ya tenemos una respuesta también para darle a los trabajadores que van denunciando. Te mandamos un Pueden abrazo. seguir las cuentas del SPP, de la CCT, de la CUTA sin ningún problema, y las personas están recogiendo en este momento las denuncias para poder preparar, las alternativas a los diferentes casos que están presentando. Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias, Un abrazo, Ana. Un Ana. abrazote. Chao, chao. Súper importante, entonces vamos a poner ahora en el Twitter las cuentas de las centrales que Ana mencionó para que la gente no se vaya sola a denunciar ante el ministerio y sepa que los sindicatos están para respaldar, sobre todo porque este es un fenómeno que está pasando de manera colectiva en las empresas y como decía Ana, para las pymes, para las pequeñas empresas, tiene que haber una solución negociada con sus trabajadores, entendiendo que las empresas también se quedan sin su ganancia, pero las grandes empresas tienen cómo soportar y cómo aguantar y cumplir los derechos laborales como deberían. Bueno, acá lo que nos dice Marcos, que vino un ratito a soplarnos la info, Ajá. que desde las 12 de hoy se cierra el puente de la amistad, decían. Se cierra la frontera con Brasil. Sí, se cierra la frontera con Brasil. Estoy tratando de buscar acá, a ver si es que podemos dar un poco más info al respecto. Bueno, hablando un poco de la respuesta del Estado ante esta crisis, vi que CODEUPI, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, lanzó una campaña donde preguntaban, ¿en tu casa tampoco tienen agua? Porque cuando empezaron las restricciones y empezó la cuarentena, a la par del gobierno estarle diciendo a la gente que se quede en su casa, muchos barrios de Asunción y ciudades de Central estaban sin la provisión de agua. Entonces reclamábamos a ESAP y a las juntas sanitarias que tenían que cumplir la provisión de
agua con el calor que estaba haciendo, cómo se podía quedar la gente en su casa cuando no les estaba siendo garantizado el derecho al agua. Creo que la provisión del agua ha mejorado desde las denuncias que se hicieron, pero contarles que hay una campaña en curso de la Coordinadora de Derechos Humanos y que cualquier desabastecimiento de agua en los barrios se puede denunciar ante la coordinadora en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, por mail, por teléfono, a la CODEUPI, porque están elevando también denuncias y haciendo presión para que si el Estado pide estas medidas y estas restricciones, cumpla con que en las viviendas las personas puedan quedarse. Ay, es que hay tantas cosas en realidad, porque claro, o sea, vos misma, Irín, estabas comentando el otro día en un grupo que teníamos que te tuviste que ir a otra casa porque ya era insostenible el tema del calor, sin agua, con cortes de luz, o sea, así como muchas cosas, me parece así como muchas exigencias, o sea, eso siento como ciudadana, muchas exigencias para mí como ciudadana, pero en no muchas salidas por parte del gobierno. Y no es ni que, o sea, me cuestiono otra vez eso y digo, ¿verdad? No, es como que todo lo que están haciendo está mal. Yo demasiado valoro el trabajo que está haciendo el ministro de Salud, de salir, hablar, contar, en ser lo más claro posible, de, o sea, refiriéndome a Julio Mazzoleni, a Sequera, a todos que están haciendo como un enorme esfuerzo en poder comunicar en relación a todo esto. Me parecen súper acertadas las medidas que en general se han tomado, pero sí se descuidaron un montón de otras cosas que tienen que ver con la diversidad de lo que representa un país y de las diferencias. Y con la estructura y la provisión de servicios que tenemos. Claro, además. Entonces es así, quédate en tu casa, no seas puerco, no salgas a la calle entre mucha gente, que esto, que aquello, o sea, como un montón de carga así sobre la espalda de todos los ciudadanos y las ciudadanas, pero por otro lado tenemos un Villamayor que vino de la Argentina y se fue a dar una conferencia de prensa hoy en donde 30 colegas nuestros van a estar bajo vigilancia. Y a lo mejor cuando tiene el Villamayor, nada. Claro, pero no pero está ya se suma otra vez a el montón de carga, o sea, se suma otra vez a nuestra mochila estar como pendiente. Ay, ahora ya me pica un chiquitito en mi garganta. Justo ahora estornudé. Pero además estamos con el tema y es mucha la carga, como decís vos, porque son así las palabras precisas. Es mucha la carga cuando te dicen que lo único que tenés que hacer es quedarte en tu casa como si fuera tan fácil, cuando tenés que aguantar en una situación como en medio de la temporada escolar, quedarte con tus hijos e hijas, aguantarte a estar con toda la familia en la casa, siendo que tenés tu rutina de trabajo, siendo que te podrías quedar en la casa. Imagínate los trabajadores informales que encima la gente les grita en la calle porque están trabajando, pero estar trabajando en la calle es la única manera de poder llevar algo de comer a la casa en la noche. Entonces, como decía Ana Valdés en la entrevista, es importante que el Estado se ponga a tomar medidas reales en la economía. Está bien que nos quedamos en la casa los que podemos quedarnos y quienes tenemos el privilegio de no irnos a trabajar o poder trabajar desde la casa, pero sí pensar en todas esas familias que están en pobreza y que van a estar en pobreza extrema si no salen a trabajar ahora mismo. Y no es una cuestión solamente de conciencia. Ahora mismo en Paraguay, teniendo más del 30% de la población en situación de pobreza, quedarse en la casa es un privilegio. Entonces, pensar en toda la gente que no se puede quedar en la casa, ¿qué podríamos hacer para dinamizar esa economía? Y ahí es cuando hay que negociar, cuando el Estado tiene que negociar con las empresas, con los empresarios, ver otras formas de trabajo. Hace unos días anunciaba el presidente que iba a haber un aumento de Tecopora y un aumento para la pensión de tercera edad de los adultos mayores. Pero son medidas que no son suficientes para la cantidad de paraguayos y paraguayas que ahora mismo viven esta cuarentena como una crisis más económica que de salud. Sí, exactamente. Y sabes que es otra de las cuestiones, estoy nomás haciendo ya tipo catarsis. Leí también hoy digamos en un post, no romanticemos la cuarentena, decían, ¿verdad? Claro, estamos hablando, digamos, de todas estas cuestiones, pero después al final yo me siento otra vez así, no sé cómo, porque en realidad yo no estoy sufriendo lo que sufre un montón de gente y ponerle al C un post de haciendo ejercicio, qué sé yo, algo que tengo que hacer también, porque claro, yo sí voy a cobrar probablemente mi salario a fin de mes porque afortunadamente
estoy en un medio de comunicación, puedo cuestionarle. Y también tenés foros sindicales. Claro, tengo foros sindicales, sí, puedo cuestionarle que, bueno, que no me pagan lo que yo quiero ni lo que yo considero, pero por lo menos voy a cobrar mi salario, se están tomando medidas en relación a eso, sí. Puedo tener los servicios de una señora que trabaja en mi casa, que esto, aquello, pero claro que me afecta también de alguna otra manera. Entonces, tipo, ya no sabes más si pensás en aquello, lo otro, es así como muy, muy loco. Y ahí, en ese punto, también lo que queríamos hablar entonces con la psicóloga para ver cómo manejamos todo esto. Toda esta ansiedad, toda esta ola de información que nos viene encima y además, incluso en el privilegio de quedarnos en nuestra casa, ¿cómo hacemos con el aislamiento? Cuando nos rompen la rutina, siendo que somos personas que corremos todo el día de un lado para el otro y tenemos ya un cotidiano fuera de la casa. Exactamente. Bueno, ahora voy a ver si es que nos puede atender Diana Lesme. El micrófono. Bueno, nos puede atender Diana Lesme, ya había contactado de hecho yo con ella. Bueno, para ver un poco en esto, cómo manejar esto del encierro, porque claro, yo esta mañana las nenas les levanté a las 11. Bueno, vamos al patio a hacer gimnasias y me quisieron matar, ¿verdad? Pero... bueno. Voy a colocar ahora mismo en el Twitter, voy a compartir un vínculo de libros feministas para leer durante esta cuarentena que nos acaban de pasar por el WhatsApp. Muchísimas gracias a todas las chicas feministas que nos están viendo online y que nos ayudan pasándonos enlaces. Voy a compartir en el Twitter de La Buena Yunta para que puedan bajar libros interesantes para leer esta cuarentena. Sí, ya está. Bueno, les decíamos que íbamos a hacerle una llamada también a una especialista, a una psicóloga. Ella es Diana Lesme, para que, bueno, hablemos un poco de esto que le decía Diana. ¿Qué tal? Buenas tardes, te saluda Noelia Díaz y está Irin Sarta también aquí en el estudio de PDS. Buenas tardes, Noelia, y buenas tardes también a toda tu audiencia. Bueno, claro, estábamos diciendo justamente antes de llamarte que son como un montón de medidas y requerimientos y pautas y tips que se le da a la población que tiene que cumplir durante todo este tiempo de aislamiento. No se llama precisamente cuarentena, pero sí de este aislamiento, y que como yo sentía que era así una mochila que todos los días me iban cargando como recomendaciones nuevas y una carga nueva como ciudadano o como ciudadana, y que además de eso implicaba no tener casi relacionamiento, digamos, con otras personas, o no por lo menos de sentarse y conversar con alguna otra persona, amiga, lo que sea, sino centrarse solamente a lo familiar, o si vivís solamente en tu casa. Entonces, bueno, ¿cómo en manejar, digamos, todo esto que de alguna u otra manera representa en algún tipo o algún grado de ansiedad? Sí, no, realmente es una situación bastante difícil la que estamos atravesando a nivel mundial, porque al ser declarado pandemia es que la OMS declara que en todo el mundo tienen una situación similar a la que nosotros tenemos. Y justo pensaba mientras que vos hablabas que ahora, hace un ratito, el presidente anunció otra medida más. Como decía, sí, cada día nos dan algo más. Bueno, sí, acaba de anunciar que van a cerrar también el puente de la Amistad, o sea, ya no van a poder pasar las personas, ¿vale? Tránsito de mercaderías, pero no de personas, no sé cómo es eso, pero sí, la sensación que genera en el ciudadano, en cualquiera, y esto atraviesa todas las clases sociales, todos los géneros, todas las edades. Es de mucha preocupación, un malestar emocional y social, malestar psicosocial, podemos hablar, importante, con toda la carga de incertidumbre, del miedo a lo desconocido, desesperanza, y lógicamente tristeza, preocupación, desesperación, soledad. Sobre todo en una cultura que como la nuestra, que tiene por costumbre, o sea, nuestra cultura es muy de hacemos las cosas juntos, como bien decía, sentarte a hablar con alguien, de repente es toda una actividad, ¿verdad?
tomarte veré, tomarte un café, el mismo relacionamiento en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades, en los colegios, entre los vecinos. Es decir, nosotros somos parte de una comunidad que tiene como uso y costumbre relacionarse también a nivel físico, de tocarse, de besarse, de abrazarse, de darse 2 besos cuando uno saluda al otro, etcétera, y que son todas formas de relacionamiento que se ven cuestionadas. O sea, algo que aprendiste toda tu vida y lo viniste haciendo desde que eras chiquitito, que lo han hecho tus padres contigo, tus hermanos, etcétera, ahora de repente resulta que ya no se puede hacer porque tiene un riesgo mortal ante esta aparición del coronavirus, ¿eh? Entonces, lógicamente, eso genera en las personas un sentimiento, como te decía, incertidumbre, de un miedo que puede llegar a ser un miedo bastante importante y puede llegar a lo que es el bloqueo emocional. ¿Sí? Cuando la persona ya no puede procesar la cantidad de estímulos y de emociones tan intensas, cuando la intensidad de estas emociones, el miedo siempre de alguna manera está en la vida del ser humano, ¿verdad? Sí. Todos tenemos miedo a algo y en alguna medida. La diferencia está en que ahora no solamente que es altísimo en intensidad, sino que también es masivo. Es decir, todos tenemos miedo. Tienen miedo el nene, tiene miedo la mamá, tiene miedo el papá, tiene miedo el vecino, tiene miedo el abuelo, tiene miedo el médico, tiene miedo el comisario, tiene miedo el país, tiene miedo la maestra. Es decir, todos tenemos miedo. Entonces, y hay mucha desinformación, por un lado, en el sentido de que hay muchas informaciones falsas. Información, yo creo que hay ¿verdad? O sea, estamos hiperconectados. Esto que es otra característica de la época, que es la hiperconectividad, ¿verdad? Si estamos en teoría hiperconectados y tenemos información al minuto de lo que está pasando en todo el mundo. Y esto, en esta circunstancia que nos toca vivir hoy, no es lo más positivo, ¿verdad? No ayuda porque no te deja espacio ni siquiera para pensar, ¿verdad? Así mismo. A veces no podés dejar de ver tipo tu WhatsApp porque sabes que a los 5 minutos puede haber ya otra vez una nueva información. Te juro que es terrible. Yo trato de hacer, por ejemplo, individualmente el ejercicio. Bueno, 15 minutos no voy a revisar. Y pasaron 10 y así tipo ya me pica todo mi mano. Bueno, calmate, hey. ¿Entendés? Jodidísimo. Porque es difícil, sí, y esa es la ansiedad, esa es una manifestación de ansiedad, ¿verdad? Entonces entras en un círculo en el cual si no estás hiperconectado, no estás con la última noticia, que por ahí trae algo interesante y por ahí no, por ahí hay mucha desinformación también, como te decía, los famosos fake news, ¿verdad? O sea, traen informaciones que no provienen de fuentes fiables y son cualquier cosa y asustan más todavía. Entonces, ante todo esto, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda desde el punto de vista psicológico que volvamos a reorganizarnos en términos de lo que es la reestructuración de nuestras rutinas, de nuestros espacios para pensar, para reflexionar, para tomar conciencia de que esto sí es una situación muy seria, sí es una situación de altísimo riesgo y que tenemos que cuidarnos y cuidarnos entre todos, pero también tomar cierta distancia en el sentido de esto que estábamos hablando recién, ¿verdad? De no estar hiperconectados. Una de las recomendaciones es que no estemos hiperconectados y todo el tiempo pensando y hablando solamente de esto. En uno de los grupos de WhatsApp decía de mi escuela, de mis compañeritos de escuela, decía uno de los compañeros decía, le voy a dar un premio al que pase 10 minutos sin hablar sobre el coronavirus, sin poner ninguna cosa que tenga relación con el coronavirus. Pongamos otra cosa, hablemos otra cosa, no seamos así. Entonces, ni un extremo ni el otro. Tampoco se trata de trivializar, ¿verdad? De trivializar, de banalizar la situación, de no es nada, no pasa nada. No, es que no pasa nada. Pasa, ¿verdad? De tomar conciencia, tomarse un espacio de tiempo, así estés solo o estés con tus familiares inmediatos, para pensar la situación, pensar qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, qué es lo que te preocupa más,
qué acciones estás tomando para prevenir, qué tipo de cuidados estás teniendo vos, tus afectos más cercanos, tu familia, tus amigos, las personas con las cuales trabajas, qué medidas estás tomando, cuáles son tus fuentes de información, ¿verdad? Preguntarte ese tipo de cosas y ubicarse. Es decir, cuando el ser humano sale de su rutina habitual, también la ansiedad aumenta, ¿verdad? Sí. Aumenta muchísimo, porque lo que no tenés es la certeza de qué va a pasar a las 10 de la noche, qué va a pasar a las 5 de la tarde, ¿sí? Es como decía, estás esperando a ver qué se le ocurre, a lo que dice la mediación, un sentimiento de pérdida de control absoluto, ¿verdad? Porque no tenés idea de lo que se va a venir después. Entonces, ayudaría muchísimo desde el punto de vista psicológico que paremos un poco, que no estemos hiperestimulados, que tratemos de reflexionar, de pensar, si tenés posibilidades de hacer algún tipo de meditación, de respirar profundo, de sentir la soledad. La soledad no es mala desde ningún punto de vista. La soledad puede ayudar muchísimo en esta circunstancia a hacer ese espacio interno que todos necesitamos para procesar suficientemente las emociones, los pensamientos que tenemos, porque estas emociones están ahí y no las podemos negar. Entonces, lo primero que recomendamos los psicólogos es que pudieras expresarlas de alguna manera con alguien de confianza, pudieras hablar, y para esto hoy día los psicólogos estamos ofreciendo terapia y acompañamiento psicológico virtual, ¿verdad? Sí, ya hace algún tiempo que se viene trabajando en esa línea, pero en estos días, especialmente del aislamiento, estamos trabajando fundamentalmente online con los pacientes, ¿verdad? Por WhatsApp, por Skype, por Zoom, es decir, de alguna manera también a dar contención a las personas sin necesariamente tener un contacto físico, ¿verdad? Entonces, si uno se da cuenta que ya está sobrepasado y no puede parar de pensar constantemente en esto, si uno no está pudiendo enfocarse, concentrarse en ningún momento del día, si tiene dificultades con su sueño, ¿verdad? No está pudiendo dormir adecuadamente, descansar adecuadamente, si está comiendo de más o está comiendo menos de lo que habitualmente come, es decir, si sus rutinas están totalmente alteradas, tal vez sea el momento, y lleva algunos días así, digamos, tal vez sea el momento de buscar ayuda profesional, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es de usar todas las redes sociales de contención que uno tenga, es decir, los amigos, los familiares, los compañeros, los vecinos, es decir, es un momento en el que realmente tenemos que apelar a la solidaridad, ¿verdad? Y trabajar con otros, hablar con otros, así sea de forma virtual y así sea a 2 metros de distancia, ¿verdad? No importa. No importa, cuidando siempre ese tipo de cosas. Es importante expresar las emociones y cómo me siento yo con esto, qué es lo que creo que hay que hacer, qué es lo que creo que pensás vos, ¿verdad? Intercambiar un poco y tratar de sacar un plan común. Y como te decía, sobre todo para las familias, es importante organizar una rutina. Exacto. Aún cuando no se vayan los chicos al colegio, cuando uno no se va a trabajar, etcétera. Tener una rutina que le dé cierta certeza. Mañana vamos a desayunar más o menos entre las 8 y las 9 de la mañana, vamos a hacer tal cosa, es decir, tener algún tipo de rutina, incluyendo, sobre todo en los días de semana, ¿verdad? Que cuando la mayoría de las personas en vida activa tenemos una rutina, ¿verdad? Y sabemos qué esperar de cada día. Claro. Entonces, que este aislamiento también algún tipo de rutina tendríamos que tener. Nos bañaremos, no sé si a la misma hora que todos los días, pero digo, poner algunas pautas generales para organizar un poco y que no sea todo tan incierto, tan descontrolado, ¿verdad? Porque eso genera más ansiedad, ¿verdad? Y vos hablabas, por ejemplo, de eso, de que, bueno, los psicólogos ya no solamente con esto, sino desde hace un tiempo que vienen, digamos, trabajando, probando esto de hacer psicoterapia o acompañamiento a través de las redes. ¿Vos nos podrías compartir, digamos, algunos lugares o con quienes se podría contactar, digamos, la gente en caso de que eso ya pase por todos estos síntomas de alerta por unos cuantos días y ya necesite realmente contactar con alguien que le acompañe un poco?
Sí, cómo no. Yo sé que, bueno, la gente que ya está en este momento haciendo algún tipo de proceso de acompañamiento terapéutico con su psicólogo inmediatamente, Claro. ¿verdad? Y la gente que no, de lo que yo conozco, la Sociedad Paraguaya de Psicología, de la cual también formo parte, organizó un servicio y tiene una lista de profesionales voluntarios sin costo, que están dispuestos a recibir llamadas, videollamadas, etcétera. Es cuestión de contactar con la Sociedad Paraguaya de Psicología y ahí hay un listado de profesionales voluntarios y los días y horarios en que están dispuestos a atender las llamadas, por lo menos para hacer o una videollamada o una llamada por WhatsApp o lo que sea conveniente para la persona que quiere consultar, ¿verdad? Eso yo creo que puede ayudar bastante. Entiendo que también el 911 tiene un servicio de atención, tenía, no sé si tiene todavía, un servicio de atención psicológica que se llamaba APE, Atención Psicológica de Emergencia, pero no sé cómo estará el 911 porque estará sobrepasado con esto del coronavirus. Creo que Tiene un número aparte para lo del coronavirus. El 154, ¿verdad? Sí, 154. Sí, pero estaban diciendo que también podés llamar al 911, entonces yo no sé cómo estará ese servicio, pero sé que existía. Bueno, esas son algunas recomendaciones. La otra es que, cuando te decía, parar un poco la sobre información y dosificar la información que uno recibe, pero también la que comparte, también la que uno le da a los otros, ¿verdad? Entonces, verificar si viene de una fuente oficial, no compartir absolutamente todo lo que aparece en tu WhatsApp o en tus redes, ¿verdad? Porque eso puede generar algunos desconciertos, incertidumbres, etcétera. Bueno, además está decir que hay que tratar de mantener el optimismo y en que las cosas pueden mejorar, ¿verdad? Cuanto más pesimista, más desesperado, más desesperanzado uno esté, los virus oportunistas más terreno libre tienen. O sea, que tratar de mantener una cierta actitud de optimismo, de ayuda, de protección a los otros, a las personas más vulnerables de nuestras comunidades, a nuestros vecinos, nuestra familia, a la gente que sabemos que podría estar necesitando ayuda. Es realmente un momento en el que creo que la humanidad entera está a prueba en esta cuestión. Genial. Y aprovechar el tiempo que tenemos también para hacer esas cosas que siempre quisimos hacer y nunca teníamos tiempo, ¿verdad? arreglar el ropero famoso, escribir un poema, cantar, bailar, no sé, aquellas cosas que querés hacer y que no tenías tiempo durante la semana, durante los días, bueno, tratar de aprovechar ese tiempo. No podemos seguir anunciando o agendando rutinas como lo hacíamos en época de no aislamiento, porque nos vamos a frustrar únicamente. Sí, exacto. Entonces hay que ya como tomar conciencia de que esta situación es de aquí hasta que se anuncien las medidas de levantamiento del aislamiento. Genial. Y a lo mejor muchas de las rutinas de limpieza y de aseo que nos estamos implantando ahora a partir de estas recomendaciones, esa sí la tendríamos que mantener. Exacto. Diana, una cosita. Vos hablabas de la Sociedad Paraguaya de Psicología y que tenía, digamos, como un listado. ¿Sabes dónde podemos contactar? Es decir, ¿tiene alguna página web, redes sociales? Tiene las dos cosas. Tiene una fanpage. Y ponemos Sociedad Paraguaya de Psicología y ahí ya aparece. Sí, ok. .org, creo que es .org.pi. Bueno. Ahí aparece. Si no, yo te mando en un ratito, el número de contacto de la Secretaría. Genial. Para que ahora ya no hay nadie, pero están de 8 a 4, creo que está la secretaria, te va a poder dar mayores datos para que puedas compartir con la audiencia también. Genial. Muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo. Realmente genial conversar contigo. Así que, bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y vamos a ver si es que podemos poner en práctica esto de mantener la esperanza. Muchas gracias. Abrazo antivirósico. Así mismo. Besos. Chao, chao. Bueno, y sí. ¿Sabes qué me parecía como súper interesante esto que mencionaba de que cuando salimos de nuestra rutina nos descentramos y se desordena todo y la incertidumbre que provoca el miedo al cambio
también digamos que pueda hacer eso, pero me pareció súper interesante esto de la rutina y dentro de la casa, si es que te vas a quedar en casa, la EU que es súper organizativa, entonces esas cosas, por ejemplo, a mí me recontra ponerte a hacer proyectos, mover las manos, mover el cuerpo. Sí, a mí me estuvo pasando, vi muchos memes de que por suerte no fui la única. Yo trabajo mucho desde la casa, estoy mucho tiempo en la casa, pero fue muy impresionante que me digan que me tengo que quedar en la casa porque eso significó para mí aburrirme mucho estando ahí. Es como, pero tiene que ver con eso, con las rutinas. O sea, si tenés una rutina en que en algún momento sales de la casa y ahí ya no lo haces, te juega un poco la mente. Y yo creo que centrarnos también en poder seguir interactuando por redes. Hay mucha gente que está trabajando por videollamada, usando el internet para esas cosas, más que para informarte y leer cuántos muertos ya van en Italia o en España y seguirte atormentando con eso. Hay mucha gente que me dice, tienes que ver virus, tienes que ver pandemia, todas las películas que tienen que ver con esas cosas. Súper catastrófica. Démonos un tiempo como para ver las cosas que siempre quisimos ver, los documentales, aprender, hablar algún idioma, bajarnos aplicaciones para aprender a hacer cosas que siempre quisimos hacer o si no, también hablar con nuestra familia que siempre vemos a través de las redes sociales, que es otra manera de interactuar, que de pronto también generacionalmente es muy simpático ver cómo reacciona tu mamá, tu abuela, tu tía al hablar contigo por Skype o por las redes sociales, que puedes poner filtros y que caras, qué sé yo. O sea, reírnos un poco cada día de nuevas formas, porque no sabemos cuánto va a durar. No sabemos. Y si la medida y las restricciones continúan por más tiempo, es importante que como sociedad encontremos redes de contención y que colectivicemos todo esto que sentimos y no lo tengamos solo con nosotras ahí en nuestra casa. Así mismo. Bueno, estamos llegando al final, bueno, de hecho ya el final de la buena Yunta Sierim. En el Facebook, Silvia Sánchez era nuestra última entrevistada, ya no la alcanzamos a llamar, es una bióloga que nos iba a explicar un poco del virus para seguir con nuestro monotema de hoy, pero Silvia colocó un enlace en la transmisión online que se va a quedar ahí como comentario, y voy a tuitear ahora de las cuestiones básicas desde la biología para entender un poco el virus y su variación, y también por qué les está costando desarrollar una vacuna. Bueno, pero podemos, agendarle igual a Silvia para el jueves, entonces le llamamos a primera hora al programa ya y conversamos un poco de eso con ella. Además, obviamente, de lo que compartió ahora. Muchísimas gracias, Silvia, no nos dio el tiempo, hablamos mucho y nuestras entrevistadas ni te cuento. Sí. Pero bueno, todo... Realmente información súper importante, me parece. Súper, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó con nosotras en vivo para seguirnos hoy, para hablar. Gracias a la radio por abrir con todas las restricciones igual este espacio de interacción, y nos encontramos el jueves. Así mismo, abrazo y cuídense mucho.